Hola a todos. En vista que ha salido la guía de infarto agudo del miocardio sin elevación del ST del 2020 de la Sociedad Europea de Cardiología, quisimos hacer los detalles destacados de la guía del 2020. Primero hay que aclarar que más que una guía es un documento muy corto en donde actualizan lo que hablaron en el 2015 y que el tratamiento ha cambiado bastante con respecto a lo que veíamos hacía 5 años aproximadamente. Ha aparecido nueva literatura, han aparecido artículos que realmente han cambiado paradigmas y es importante primero, antes de ver este video, que se revisen el video de infarto agudo del miocardio con elevación del ST parte uno y parte 2, porque muchas de las recomendaciones que tenemos en esta guía nos remiten a esa revisión y a esas guías pues, que hacían ellos en el 2017, porque no van a repetir la misma literatura. Así que antes de comenzar este video, que es una actualización que vamos a hacer lo más dinámicamente posible, lo más corto, les pido que revisen primero el video de infarto agudo miocardio con elevación del ST para que tengan en clara el resto de evidencia del resto de medicamentos. Esto es solo una actualización y son los aspectos destacados. Esta es una charla que va dirigida a estudiantes, hospitalarios, médicos generales, residentes que están comenzando e internos del Hospital Militar Central. Esperamos que la disfruten, les damos la bienvenida. Antes de arrancar a hablar del tratamiento de un infarto de miocardio sin elevación del ST, pues hay que hacer el diagnóstico. Y si bien es cierto que todos podemos o tenemos, basados en nuestro conocimiento de fisiopatología, una definición de que un infarto de miocardio indica necrosis de cardiomiocitos en el escenario de una isquemia, esta definición fisiopatológica y tan bonita, desde el punto de vista práctico no nos ayuda mucho en el servicio de urgencias. Necesitamos una definición operativa. Ellos se basan mucho en la definición del tercer y cuarto consenso de infarto agudo del miocardio, la definición universal, y nos dicen que para tener diagnóstico de infarto tenemos que tener primero una elevación significativa de la troponina de los biomarcadores, y que debe haber al menos uno de los siguientes criterios: el criterio clínico, que hayan síntomas de isquemia cardíaca, síntoma cardinal del dolor torácico, pero en algunos pacientes es disnea, que hayan cambios electrocardiográficos compatibles con isquemia, y esto en especial para los pacientes que presentan suprarrenal del ST, aunque este grupo está más allá del alcance de esta charla. El desarrollo de ondas Q en el electrocardiograma, la pérdida de viabilidad del miocardio evidenciada en algún método de imagen apropiado, y que aparezcan trombos intracoronarios evidenciados en la angiografía coronaria o en la autopsia. Si presenta una elevación significativa de la troponina en alguno de estos 5 criterios, ya tenemos el diagnóstico de infarto agudo del miocardio, o por lo menos la definición universal actualizada del mismo. Pero los pacientes nos ingresan con un dolor torácico y tenemos que saber cómo enfocar ese dolor torácico. Así que tenemos que ampliar el espectro a un grupo de pacientes que nos llegan con bajo riesgo de un síndrome coronario agudo, pues asociado a su dolor torácico, o pacientes que llegan con alto riesgo de que el dolor torácico que presenten sea secundario a un infarto agudo del miocardio o a un síndrome coronariano. Entonces los pacientes que tienen bajo riesgo generalmente son pacientes que tienen dolor torácico que usualmente es localizable, que habitualmente no tienen cambios electrocardiográficos, ni cambios dinámicos, ni cambios sugestivos de isquemia, y que habitualmente tienen biomarcadores negativos. Estos pacientes muchas veces ni siquiera requieren una curva, el diagnóstico se puede hacer de alguna otra forma de dolores no coronarianos, y habitualmente se pueden enviar a casa de forma temprana. El otro espectro es el grupo de pacientes que tienen un alto riesgo de que o alta probabilidad de que su dolor torácico sea secundario a un síndrome coronario agudo, o que su escenario clínico sea secundario a un síndrome coronario agudo. Entonces los pacientes que tienen esos dolores torácicos que son opresivos, irradiados a cuello, a espalda, que llegan generalmente con falla cardíaca, que llegan generalmente con soplos nuevos de insuficiencia mitral, que habitualmente llegan con cambios electrocardiográficos de suprarrenal del ST o paro cardiorrespiratorio con ritmos sugestivos de isquemia, o que llegan con lesiones muy significativas de los biomarcadores, llámese troponina, que pues, es de la única forma, el único biomarcador que tenemos hoy en día aprobado para hacer el diagnóstico de síndrome coronario agudo tipo infarto agudo del miocardio. Esos pacientes tienen un alto riesgo y alta probabilidad de tener un síndrome coronario agudo, y estos pacientes pues el diagnóstico es relativamente fácil, ¿no? El problema son estos pacientes que nos llegan con dolores torácicos que son inespecíficos, que sí, que pueden que sean opresivos, que de pronto no son irradiados, que de pronto son dolores epigástricos, que nos hacen cambios inespecíficos en el electrocardiograma, en cuyo momento le decimos que es un electrocardiograma no diagnóstico, y que tienen o no elevaciones de la troponina, pero que a lo largo del tiempo se puede elevar la misma a lo largo de la observación en urgencias. Esos pacientes deben ser observados y deben ser catalogados como infarto con miocardio
sin elevación del LT o anginas inestables, o muchos de ellos pueden ingresar sin un infradesnivel o supradesnivel del LT, pero más adelante hacer cambios dinámicos, en especial supradesnivel del LT, y pues ya nos pasaremos a un paciente que ingresamos con dolor torácico. A lo que vamos es que un paciente con dolor torácico, la clínica prima sobre el resto de paraclínicos, que sí es cierto que tenemos que tener una troponina elevada para hacer el diagnóstico y que un electrocardiograma con supradesnivel del ST asociado a un cuadro clínico apropiado nos puede hacer el diagnóstico sin necesidad de las troponinas y tenemos que hacer un electrocardiograma en los primeros 10 minutos. Esta recomendación ya la teníamos desde guías previas. Esos 10 minutos no solo es tener el electrocardiograma realizado, sino también interpretado por personal calificado. Y lo que hay que destacar es que hasta un 30% de los pacientes con infartos agudos del miocardio sin elevación del ST pueden tener un electrocardiograma completamente normal o por lo menos sin hallazgos que nos sugieran isquemia. Y estos pacientes, a pesar de que el electrocardiograma no tenga ningún hallazgo sugestivo de isquemia, aún así hay que ponerles mucha atención porque hay pacientes que pueden tener arterias eléctricamente silentes, es decir, que en un escenario clínico adecuado, es decir, dolor torácico, falla cardíaca, disnea, pueden los pacientes llegar con un infarto, con una oclusión completa de la arteria circunfleja, menos probabilidad por una coronaria derecha o tronco principal, pero en especial de la arteria circunfleja pueden tener una oclusión completa con un electrocardiograma de 12 derivaciones sin alteraciones de isquemia, lesión o necrosis. Y después de ese 30% de pacientes aparecen otros hallazgos que si bien no son supradesnivel del ST, pueden sugerir que el paciente está haciendo isquemia, lesión o necrosis. Entonces, los pacientes pueden llegar con inversión de la onda T, como ya vimos en los talleres de electrocardiograma y en los enfoques nivel 1, 2 y 3. Podemos ver que la inversión que es simétrica y se ven dos o más derivaciones anatómicamente contiguas de la onda T en el electrocardiograma bien tomado son sugestivos de isquemia, o los pacientes pueden llegar con un infradesnivel del ST. No solo es importante determinar que tengan un infradesnivel del ST para decir que tiene una lesión subendocárdica, también tienen que cumplir algunos criterios morfológicos ese electrocardiograma, como por ejemplo que tiene que ser preferiblemente rectificado o descendente ese infradesnivel del ST, que además uno tiene que mirar a los 60 milisegundos, es decir, 1 a 2 cuadritos después o 1 a 2 milímetros después en el eje X, que SST con respecto a punto J si va subiendo, si está aplanado o va descendiendo. Lo ideal es que si está aplanado SST o va descendiendo, que es lo que se llama downsloping, infradesnivel downsloping del ST, son muy sugestivos de isquemia, y que si va ascendiendo lo más probable es que no sea isquemia. Eso hay que tomarlo con pinzas porque como vimos en el taller de electrocardiograma, algunos pacientes pueden tener un infradesnivel del ST de 0.1 milivoltios o un cuadrito o un milímetro de inversión, y puede ser upsloping o puede ser, para que me entiendan, elevándose a los 60 milisegundos, y si lo presenta en todas las derivaciones horizontales, o es decir, de B1 a B6 o por lo menos en derivaciones precordiales con un supradesnivel del ABR, se llama el fenómeno de Winter electrocardiográfico, y ese fenómeno, un infradesnivel en ascenso en todas las precordiales y un supradesnivel discreto en ABR, es muy sugestivo de que el paciente nos va a hacer en las siguientes horas a días un infarto del miocardio con elevación del ST en la descendente anterior proximal, y eso puede ser fatal. También hay otro hallazgo que no necesariamente es un supradesnivel del ST, como ya vimos en las charlas de electrocardiograma, que es el signo de Wellens, que es una onda T isobifásica, o bifásica, perdón, en las precordiales, que es la tipo A, es menos frecuente, el 24% de los síndromes de los signos de Wellens, y el otro que es el más frecuente, que es la inversión simétrica profunda de la onda T en todas las precordiales. Este hallazgo de Wellens no se envía para la casa, se tiene que estudiar así las troponinas sean negativas en el escenario de un paciente con sospecha de síndrome coronario agudo, así ya llegue asintomático al hospital. Hay otros hallazgos menos probables que sugieren isquemia, como una inversión de la onda U, o como por ejemplo bajos voltajes, ya no tienen tanta precisión
para poder hacer el diagnóstico, pero pues si los encontramos tenemos que hacer un estudio mucho más a fondo. Hay que destacar que si el paciente nos llega con dolor torácico persistente, le hacemos un electrocardiograma, no encontramos un supradnivel del CT, el paciente puede hacer persistencia del dolor y no nos quedemos con solo un electrocardiograma, hagamos un electrocardiograma 10, 15, 20 minutos y es lo que nos dicen las guías y hay que repetirlo porque muchos de esos pacientes que llegan sin elevación del ST lo pueden hacer durante la estancia hospitalaria. Hay que hacer electrocardiogramas de seguimiento, en especial en esos pacientes que persisten con dolor torácico, porque el que presente supradesnivel o infradesnivel del dolor del ST con dolor torácico se llama cambios dinámicos y la guía previa del 2015 nos decía que si eran asintomáticos debíamos hacer un cateterismo cardíaco en las siguientes 24 horas, pero que si eran sintomáticos eran pacientes que debían ir un cateterismo en las siguientes 2 horas. Eso cambió un poco, pero igual no cambia la urgencia del escenario y que pues, se hace cambios dinámicos, o sea que si a lo largo del tiempo se nos supradesnivela el ST o se nos infradesnivela con dolor torácico o sin dolor torácico, son pacientes que deben ser estudiados para enfermedad coronaria. Les recomiendo que revisen la charla de dolor torácico, de electrocardiograma para poder profundizar un poco más, pero digamos que lo que nos dice hasta ahora la guía de cómo enfocar un dolor torácico y un electrocardiograma del servicio de urgencias. En cuanto al enfoque de biomarcadores, digamos que esto ya lo hemos aprendido a lo largo de las distintas charlas, pero mencionamos lo que nos dice la guía y nos vuelve a recalcar y nos reafirma de que la troponina es el único biomarcador que deberíamos utilizar para hacer el diagnóstico de un infarto agudo del miocardio, que además esta troponina debe ser preferiblemente la troponina ultrasensible para hacer el diagnóstico del mismo. Es mucho más sensible, mucho más específica que otros biomarcadores como la creatina quinasa, como el CK-MB, como la hemoglobina, etcétera, y por eso esos biomarcadores ya no se deberían utilizar, porque para que se eleven debe haber un daño bastante marcado del miocardio. Entonces ya puede ser el diagnóstico bastante tardío, debemos preferiblemente utilizar troponinas ultrasensibles que hoy en día ya en el mercado hablan que se consiguen de una forma muy económica y muy fácil. Y que entre la troponina ultrasensible cardíaca y OT tienen la misma rentabilidad diagnóstica, sin embargo, la troponina T es la que tiene mucha más valor pronóstico que la I, pero en realidad que se lee mucho una troponina ultrasensible habla de un mal pronóstico a mediano y largo plazo o habla de más cantidad de miocitos destruidos durante el infarto del miocardio. La troponina ultrasensible se utiliza mucho porque se eleva inclusive una hora después de haber presentado el infarto con el miocardio y al elevarse solo una hora después de haber presentado el dolor torácico en el escenario de un infarto, reduce la ventana de troponinas negativas y nos permite tomar decisiones mucho más rápido como llevar a un paciente a un cateterismo de forma temprana, en especial en los escenarios de muy alto riesgo como veremos previamente. Simplemente recordar que la troponina que utilizamos en los servicios de triage, esas troponinas ultra rápidas, que están ahí, que generalmente nos reportan inclusive con BNP, con dímero D, no están prohibidas, son troponinas convencionales, no son ultrasensibles, pero hay que tener en cuenta eso, no son troponinas ultrasensibles, las que generalmente tenemos en el triage de urgencias, y que salga positiva, sí, tenemos que alertarnos de un infarto, pero no nos sirve para hacer la curva de troponina con la troponina que vemos en el laboratorio. Entonces aquí están las diferencias marcadas entre una troponina convencional versus una troponina ultrasensible. Básicamente las troponinas convencionales de primeras generaciones, que eran las que utilizábamos a principios entre el 2000 y 2010, y eran troponinas que generalmente tenían un punto de corte bastante alto y cuando estaban positivas, pues obviamente uno ya hacía el diagnóstico de infarto del miocardio porque para que se positivizaran tenía que haber un daño bastante marcado de miocardio. Hoy en día las nuevas generaciones de troponinas, que son las que se consideran de alta sensibilidad, tienen puntos de corte más bajos porque detectan niveles muy bajos de troponinas en población inclusive normal. Pueden aparecer troponinas altas porque están por encima de percentil 99 sin tener necesariamente un infarto agudo del miocardio. E inclusive en el servicio de urgencia los pacientes pueden tener troponinas elevadas por condiciones que no son infarto del miocardio. Esto lo veremos en las siguientes diapositivas y esos pacientes hay que hacerles un diagnóstico diferencial. El hecho de que sea ultrasensible nos habla de que cuando salen negativas es muy probable que el paciente, o es más probable que no estemos enfrente de un infarto con el miocardio, por lo menos no uno extenso. Se pueden ir elevando y si se elevan nos hacen el diagnóstico, pero que si salen elevadas esas troponinas tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Lo cierto es que cuando la troponina está demasiado elevada,
las posibilidades diagnósticas distintas a un infarto del miocardio o miocarditis ya son cada vez menores. Lo cierto es que cuando nos aparecen elevaciones, digámoslo así, por encima del percentil 99, pero entre 3 y 5 veces por encima del límite superior normal, se consideran que son elevaciones no altas de la troponina y hay que hacer diagnósticos diferenciales con curva de troponina. Y esto lo veremos un poco más aquí en cómo enfocamos esos biomarcadores. Y esta es una de las primeras cosas que cambia la guía de forma notable. Y es que ya no nos habla de que posiblemente podamos utilizar un algoritmo de una hora, sino que nos hace mucha fuerza de comenzar a utilizar algoritmos ultra rápidos de descarte con la troponina. Vean todos estos diagnósticos diferenciales de una troponina positiva porque es ultra sensible. Pacientes, por ejemplo, con diagnóstico como síndrome de Takotsubo, como por ejemplo una disección aórtica, como por ejemplo un coranémico, como por ejemplo un sangrado agudo, o un ACV, un accidente isquémico, un accidente cerebrovascular, un ataque cerebrovascular, pueden elevar la troponina, así que tenemos que hacer el diagnóstico. Entonces, ante un paciente con una sospecha de un síndrome coronario agudo tipo infarto agudo del miocardio, lo primero que deberíamos hacer es pedir a nuestras enfermeras en el servicio de urgencias que el protocolo ahora es tomar una troponina apenas el paciente ingresa y a la hora, independientemente de lo que pueda llegar a pasar. Y eso es muy importante, ya no hay que esperar la primera troponina que salga positiva, sino que deberíamos tener un protocolo que nos diga la troponina se toma apenas llega el paciente con dolor torácico sugestivo de síndrome coronario agudo y a la hora, independientemente de lo que pase. Y se le podría pedir a enfermería que si en ese protocolo de pronto por alguna razón, todos sabemos que los servicios están congestionados, ellas tienen muchas cosas más que hacer, enfermeras y enfermeros, no quiero tiene muchas más cosas que hacer, pero que el rango de tiempo no se debe pasar más de 10 minutos. Si de pronto enfermería no puede tomar la troponina después de que el paciente se le tomó la primera muestra entre 50 y entre 70 minutos, lo mejor es no tomarla y esperar a hacer la curva a las 2 horas, como ya veremos más adelante. Pero lo importante es tener una troponina a las 0 y a las 1 hora y si no fue posible a las 0 y a las 2 horas, porque así es como ahora enfocan la curva de troponinas. Cuando retomamos la troponina, el primer resultado nos puede salir con rangos muy bajos, bajos, intermedios o altos. Y así es como lo vamos a enfocar. Hay rangos muy bajos. Si sale el rango muy bajo, que es el 70% de los pacientes con dolor torácico en quienes se sospecha un síndrome coronario agudo en urgencias, de inmediato se podría descartar un síndrome coronario agudo con una alta posibilidad de que estemos en lo correcto y menos de 1% de equivocarnos. La otra posibilidad es que nos llegue el paciente con una troponina muy alta. Si nos llega una troponina muy alta, que esos puntos de corte ya están predefinidos, dependiendo del laboratorio, si nos llega una troponina muy alta, ese paciente se le hace el diagnóstico de un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. Los pacientes que están entre el rango de muy bajo y muy alto, es decir, esos pacientes con rangos intermedios, hay que hacerle curva a la hora. Y la curva a la hora puede darnos tres resultados posibles: que no haya curva y que el resultado sea plano, que la troponina esté de pronto en rangos bajos, que nunca haga una curva significativa, entonces se puede descartar con un 99% de probabilidad de que el paciente esté enfrente de un infarto agudo del miocardio. Y en esos pacientes hay que buscar algún diagnóstico diferencial y dependiendo su probabilidad y riesgo pretest se debería hacer alguna prueba de estratificación tipo ecocardiogramas 3 con dobutamina, angiotac, pero esto no es obligatorio, depende del juicio clínico. Ya nos dan la libertad de poder elegir. La otra posibilidad es que el paciente haga una curva significativa, que la troponina salga de pronto elevada para lo normal o salga normal y que a la hora haga una curva significativa. Entonces esos pacientes tienen un con infarto con el miocardio y deben ir a la unidad de cuidados intensivos para recibir una angiografía y un ecocardiograma. Pero aparece una zona gris. Hay pacientes que la curva no sale negativa, pero tampoco sale positiva. No es significativa, pero tampoco ni hacia la alta ni hacia lo normal. Entonces son pacientes que están en una zona gris. El 20% de los pacientes que llegan con dolor torácico y un infarto agudo y una sospecha de infarto agudo del miocardio salen en una zona gris. Estos pacientes que no hicieron curva ni hacia positivo ni hacia negativo, deberíamos hacerle una tercera troponina a las 13 horas
Y ahora sí utilizar el criterio que utilizábamos en el algoritmo de rollout temprano que veíamos en charlas previas, en guías previas, de si se eleva más de un 20% se hace el diagnóstico, si se reduce más de un 30% y está muy elevada, también está el diagnóstico de infarto del miocardio dependiendo del escenario clínico, y además deberían recibir un ecocardiograma del servicio de urgencias para hacer diagnósticos diferenciales o confirmar algún trastorno en la contractilidad segmental. Esos pacientes deberían ser observados y no enviarse a casa hasta que se aclare si tienen diagnóstico o no. Entonces, ¿cómo es esto de los rangos? Entonces, lo primero que deberíamos hacer es mirar qué laboratorio es el que está haciendo las troponinas ultrasensibles en nuestra institución. Entonces, está el algoritmo para 2 horas y para 1 hora. Utilicemos por ahora el de una sola hora para poder agilizar un poco y poder entenderlo y no confundirnos con tantos datos. Entonces, pongamos ejemplo que tenemos nuestro laboratorio en nuestra institución es Roche, ¿cierto? O bueno, pasémonos a Abbott, y nuestro laboratorio es Architect, ¿cierto? Entonces, si nuestro paciente llega con dolor torácico y este dolor torácico ya lleva más de 1 hora de evolución y la troponina en especial aparece menor a 4, ya quedó descartado el diagnóstico inicial. Si el paciente llegó con dolor torácico sin supradesnivel del ST y una troponina Architect Abbott mayor o igual a 6, ese paciente ya tiene el diagnóstico de infarto agudo del miocardio igual o mayor a 64, ese paciente ya tiene el diagnóstico de infarto agudo del miocardio y no requiere más estudios, no requiere curva de ir directamente a la unidad de cuidados intensivos. Y por eso aquí dejamos dos rangos, alto y muy bajo, que es el que tenemos que tener claro en nuestra institución. Tenemos que tener claro cuál es el laboratorio que está haciendo nuestra troponina ultrasensible y tenemos que tener claro que por debajo de 4 descarta un síndrome coronario de tipo infarto y mayor a 64, mayor o igual a 64, pues podría confirmarlo. Y luego están los pacientes que están entre 4 y 64. Entonces, esos pacientes que tienen entre 4 y 64 deberíamos hacerle una nueva troponina a la hora y si el delta a la hora en estos pacientes, por ejemplo, volvamos a nuestro laboratorio Architect, un paciente que llega con dolor torácico, sugestivo de isquemia o no, pero decidimos sospechar un infarto del miocardio, le hacemos una troponina, no salió menor a 4, salió en rango intermedio, le hacemos la nueva troponina a la hora y si el delta es menor a 2, ese paciente no tiene un infarto del miocardio y hay que buscar diagnósticos diferenciales. En cambio, a la hora, si el delta o el cambio fue mayor o igual a 6, ese paciente tiene un infarto agudo del miocardio. Pongamos este ejemplo, un paciente que llega dolor torácico, electrocardiograma con inversión de la onda T simétrica en D1 y ABL, podríamos decir tiene una isquemia, es probable, no sabemos si son hallazgos nuevos o antiguos, dolor torácico de pronto sugestivo de un síndrome coronario agudo, le hacemos una troponina inicial y supongamos que nos aparece en 5. Si a la hora la troponina no se elevó más de 2 puntos, es decir, no está mayor a 7, ese paciente no tiene un infarto del miocardio. Si a la hora el paciente tiene una curva de más de 6 puntos, es decir, mayor a 11, ese paciente tiene un diagnóstico de igual o mayor a 11, tiene un diagnóstico de infarto del miocardio. Y así es como haríamos la curva, lo mismo aplicaría para 2 horas y lo mismo aplicaría para cada uno de los laboratorios que tenemos disponibles en nuestras instituciones. Siendo así las cosas, tenemos prácticamente 5 escenarios en donde podemos hacer un diagnóstico, 5 momentos durante la atención en urgencias de un paciente para hacer el diagnóstico. Y el primero es cuando el paciente nos llega con dolor torácico y un supradesnivel del ST o paro cardiorrespiratorio con un escenario apropiado, pues ya hicimos el diagnóstico de infarto del miocardio con o sin elevación del ST. Y luego están los pacientes que llegan con dolor torácico, que a la hora de pronto nos llegan con troponinas que son muy sugestivas de un síndrome coronario agudo, que llegan en rango alto, como lo veíamos en la diapositiva previa. Esos pacientes ya se les hace el diagnóstico, no se les hace curva y se hospitalizan, o que llegan con una troponina muy baja, entonces se podrían descartar siempre y cuando, aunque aquí no lo mencionan, uno siempre debe garantizar que tengan un tiempo prudente sin dolor torácico, que se hayan descartado diagnósticos diferenciales, que eventualmente tengan un Grace score menor a 140 puntos. Pero en realidad lo importante de este algoritmo es que cuando la troponina en el momento cero en el que la tomamos sale en rangos altos, ya se hizo el diagnóstico. Si a la hora le hacemos una troponina en esos pacientes con rangos intermedios e hicieron curva, esos pacientes generalmente
requieren ya hospitalización y continuar con el diagnóstico de infarto agudo del miocardio. Entonces, en la hora 0, en la hora 1 se puede hacer el diagnóstico. Si de pronto no pudimos hacer la prueba, nos tocaría hacerla a las 2 horas. Si de pronto el paciente no nos hizo una curva significativa que nos permita descartar o confirmar un infarto agudo del miocardio por la tabla de algoritmo previo que vimos, hay que repetir las 3 horas con un ecocardiograma y mirar si hubo un delta del 20% de esa troponina, como veníamos haciendo los años previos, para poder hacer ese diagnóstico. Tengan en cuenta que los pacientes que tienen troponinas muy bajas o que la curva salga negativa, la probabilidad de que realmente estemos enfrente de un infarto del miocardio es menor al 0.3%, o sea, más del 99% de los pacientes no tienen un infarto del miocardio y probablemente tienen algo más. No necesariamente tiene que ser algo benigno, pero por lo menos sabemos que tienen algo más. Los pacientes que nos hacen una curva significativa o la troponina era realmente alta, la probabilidad de que estemos enfrente de un infarto con el miocardio es muy alta, mayor del 65%. ¿Por qué no es del 99%? Porque las curvas también las pueden hacer diagnósticos como un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, o como una disección aórtica con una disección coronaria, o algunos otros diagnósticos pues, pueden hacerlo. Y los riesgos intermedios son variables, pero un 10% de probabilidad de estar enfrente de un síndrome coronario agudo, que es el diagnóstico que causa mayor mortalidad en el mundo, pues probablemente es algo inadmisible enviar a casa, hay que hacer más estudios, hay que observar a esos pacientes. Datos del algoritmo rule-out y rule-in rápidos, y es que un valor predictivo negativo, es decir, cuando la curva nos sale negativa o los rangos salen muy bajos, más del 99% de los pacientes no tienen un infarto agudo del miocardio, así que esto es bastante segura para poder enviar a casa y hacerle o no una prueba evocadora de isquemia como un ecoestrés de butamina o un angiotac coronario antes de darle egreso ya dependerá propiamente del juicio clínico. Cuando la curva es positiva o cuando la troponina es positiva, mayor al rango que teníamos en las tablas previas, dependiendo del laboratorio, la probabilidad que estemos enfrente de un infarto del miocardio es del 70 al 75%. Sin embargo, es importante destacar que si bien el valor predictivo positivo de infarto del miocardio no es lo suficientemente bueno como para descrestarnos de esta curva de una sola hora, lo cierto es que cuando analizaron esos pacientes con curvas positivas, también igual necesitaban cateterismo porque terminaron con diagnósticos, por ejemplo, como miocarditis o como síndromes de Takotsubo, que igual terminan recibiendo un cateterismo cardíaco. Así que el mensaje es que si el rule-out temprano de una hora es negativo ese paciente, hay que mirar si realmente el riesgo le alcanza o no para hacer una prueba de isquemia y si no, mandarlo directamente a casa y la probabilidad de que le vaya bien es muy alta. En cambio, si el paciente le da una curva positiva, ese paciente debe ir a un cateterismo coronario y a unidad de cuidados intensivos. Esto es lo nuevo en la guía del 2020. Se deberían utilizar, es una recomendación tipo 1, ya el algoritmo de 0 y 1 hora, que depende del laboratorio que estemos haciendo, y que si nos dan zona gris, ese rango intermedio, deberíamos hacer el algoritmo a las 3 horas, y que ya no se deberían utilizar otros biomarcadores distintos a la troponina ultrasensible. Después de hacer el diagnóstico, de estratificar esos pacientes la probabilidad de infarto agudo del miocardio, hacerles curva de troponina y hacer el diagnóstico de infarto agudo del miocardio, tenemos que estratificar el riesgo de infarto agudo del miocardio. Si bien es cierto que hay muchos puntajes que nos pueden ayudar, el que más precisión tiene para determinar el riesgo de MACE y de mortalidad a mediano y largo plazo es el GRACE score. Entonces ya cuando hacemos el diagnóstico de infarto agudo del miocardio utilizamos el GRACE. Esto no lo menciona la guía, pero no estamos hablando de dolor torácico. El dolor torácico tiene más precisión el HART score, pero cuando ya hicimos el diagnóstico de infarto agudo del miocardio tiene más precisión el GRACE para determinar la mortalidad de los desenlaces cardiovasculares. Así que es el que tenemos que utilizar. Están todas las aplicaciones generalmente en internet. También podemos y deberíamos determinar el riesgo de sangrado. Y si bien es cierto que hay muchos puntajes como Cruzet, como la QT, esos puntajes tienen problemas que se realizaron en épocas en donde no teníamos o disponibilidad de anticoagulantes de nueva generación o en donde hoy no teníamos tanto conocimiento de la terapia antiagregante y tantas medidas que tenemos para prevenir sangrados. Así que el riesgo de sangrado lo definen simplemente basados en la guía que nos ofrece Valgimigli del año pasado de sangrados y definiendo y estratificando el riesgo de sangrados en pacientes con antiagregación plaquetaria, que no es la misma guía del 2017, sino el año pasado hay una revisión. Básicamente nos dicen eso en esa revisión. Hay unos criterios mayores y menores. Uno mayor o dos menores nos definen que el paciente tenga un riesgo alto de sangrado. Entonces, estos grupos de pacientes, como por ejemplo que
ya vinieran con anticoagulantes, excepto rivaroxaban 2.5 miligramos cada 12 horas, que no es un anticoagulante, sino una dosis vascular. El resto, apixaban, dabigatran, edoxaban, que no está en nuestro medio, o rivaroxaban, que venga con anticoagulantes previos, que tenga enfermedad renal crónica con una tasa de filtración menor a 30 mililitros por minuto, que tenga anemia, que tenga sangrados previos espontáneos, que hayan requerido transfusión, no hayan sido severos en los últimos 6 meses, que tengan una trombocitopenia por debajo de 100.000, que tengan diátesis hemorrágicas previas, hepatopatías avanzadas, que tengan una malignidad activa, que ellos le definen que estén con diagnóstico en los últimos 12 meses o tratamiento, bien sea quimioterapia, radioterapia o cirugía, en los últimos 12 meses se consideran malignidades activas, o que tengan hemorragias en cualquier momento de sus vías intracraneales o hemorragias traumáticas en los últimos 12 meses, o malformaciones arteriovenosa en cualquier momento de sus vidas, o que tengan eventualmente un ACV isquémico que no sea menor o que tenga un niche mayor a 5 puntos, que tengan cirugías mayores, más de 6 horas de tiempo quirúrgico, cirugías grandes o traumas mayores en los últimos 30 días antes de la revascularización, o que tengan una cirugía que no se pueda diferir en los siguientes días y que no se pueda postergar a que terminemos la terapia antiagregante dual. Esos pacientes con que cumplan solo uno de esos criterios tienen un riesgo alto de sangrado y por eso se deberían considerar terapias antiagregantes duales por lo menos acortadas. O se presenta dos o más de los siguientes: que tengan más de 75 años de edad, que tengan una tasa de filtración glomerular entre 30 y 59 mililitros por minuto, o que tenga de pronto anemia, pero que es para mujeres que la hemoglobina esté entre 11 y 12.9, o que para hombres esté entre 11 y 12.9, que para mujeres esté entre 11 y 11.9, o que tengan sangrados espontáneos que requieran hospitalización o transfusiones, o el uso de AINES de forma crónica, o un ACV isquémico que no cumpla criterios para mayores. Los pacientes que tengan dos o más cumplen criterios para tener riesgo alto de sangrado. Sin embargo, después de que el paciente llegue a PCI, la guía nos ofrece que utilicemos también puntajes que son un poco menos. Personalmente yo considero que acordarse de todos estos criterios no es como tan fácil y por eso no carga la lista, pero si no quiere cargar la lista también puede utilizar el Precise DAPT, que es bastante efectivo. Como lo vimos en el video de estratificación del riesgo residual y determinando el riesgo isquémico y de sangrados, eh, podemos calcular después de que el paciente llegue de la PCI, de la intervención coronaria percutánea, un Precise DAP para poder determinar su riesgo de sangrado. Y el Precise DAP nos dice básicamente dos resultados, dependiendo si nos da menos de 25 puntos o 25 o más puntos. Si el paciente tiene 25 más o más de puntos en el Precise DAP, ese paciente tiene un alto riesgo de sangrado. Si el paciente tiene menos de 25 puntos de Precise DAP, ese paciente tiene un bajo riesgo de sangrado. Los pacientes con 25 o más puntos deberían dejarse terapias acortadas. Los pacientes con menos de 25 puntos podríamos dejarlos terapias antiagregantes duales por lo menos 12 meses. Vean cómo los pacientes que tienen un puntaje menor a 25 puntos, ellos generalmente sangran igual, los dejemos o no con terapia antiagregante dual, pero si estos pacientes se van sin terapia antiagregante dual, estos pacientes tienen más eventos isquémicos. Así que dejar terapia antiagregante dual en pacientes con Precise DAP por debajo de 25 puntos, sangran igual, pero previene eventos isquémicos. En cambio, los pacientes que generalmente tienen Precise DAP mayor o igual a 25 puntos y les extendemos la terapia por 12 meses, más de 6 meses preferiblemente, si les extendemos la terapia más de 6 meses, esos pacientes sangran mucho más que los pacientes que les dejamos la terapia antiagregante dual solo 6 meses, pero generalmente no se previenen más eventos isquémicos. Entonces, los pacientes con un Precise DAP, la conclusión: Precise DAP mayor o igual a 25 puntos, se les deja la terapia antiagregante dual después de un stent, solo 6 meses porque tiene un alto riesgo de sangrado. Los pacientes que tienen un Precise DAP o un puntaje de Precise DAP menor a 25, se les deja la terapia antiagregante dual que elijamos por 12 meses o antes, a menos que presenten algún sangrado, pues obviamente manifiesto. ¿Y cómo lo utilizamos? Entonces, una vez el paciente ingresa, se hospitaliza, le dejamos la terapia antiisquémica plena que veremos más adelante, le calculan y va a la intervención coronaria percutánea, le hacen el cateterismo, le encuentran una lesión significativa, le ponen un stent y vuelve
a nuestro piso, nosotros en medicina interna y cardiología le calculamos un precise DAP y nos da las dos posibilidades, menos de 25 puntos o mayor o igual a 25 puntos. Entonces, si nos da menos de 25 puntos, le dejamos la terapia de 12 meses, de terapia antiagregante dual 12 meses. ¿Por qué? Porque si les dejamos a estos pacientes entre 6 y 12 meses de terapia antiagregante dual con menos de 25 puntos, tienen la misma cantidad de sangrados, pero los pacientes con terapias acortadas tienen más eventos isquémicos. Así que hay que extender la terapia, o se puede extender hasta 12 meses, completarla. Los pacientes que tienen 25 o más puntos de Precise DAP, la terapia antiagregante dual, aciclopridogrel, aciprazogrel, ticagrelor, la que quieran elegir, pero los que tienen 25 o más puntos, extender más de 6 meses la terapia antiagregante dual predispone a mayores sangrados, pero no tiene ningún beneficio isquémico y por eso es que esos pacientes con Precise DAP de 25 o más puntos se deja solo 6 meses la terapia antiagregante dual y después en cualquiera de los dos grupos se deja únicamente ASA. Esto es importante destacar que el estudio Precise DAP es una subanálisis, un puntaje validado en dos grandes cortes, que es la de Berlín y la del Plato, y que en estos grupos grandes, después del estudio DAP, se excluyeron pacientes con alto riesgo isquémico. Así que no aplica este puntaje Precise DAP, no aplica a pacientes con lesiones de alto riesgo isquémico, que ya veremos más adelante, que para que se lleven la idea, si a ustedes les da un Precise DAP mayor o igual a 25 puntos y alto riesgo de sangrado, pero que el paciente eventualmente tiene una lesión del tronco con estén allí o una lesión o lesiones con 3 o más estén en el lecho coronario o que de pronto se haya revascularizado en todos sus vasos y solo le quede un vaso permeable o que tenga un estén de más de 60 milímetros, etcétera. Esos pacientes de alto riesgo isquémico que generalmente no se incluyen en los estudios, esos pacientes sí nos toca definir muy bien riesgo-beneficio asociados a nosotros de cardiología y definir si le extendemos la terapia más de 6 meses. Pero esos son casos puntuales y hacen menos del 10% de los pacientes con síndrome coronario agudo que vemos en el día a día en hospitalización por infarto de miocardio sin lesión del ST. Debes recordar, el punto mágico del Precise DAP es mayor o igual a 25 o menor a 25 puntos. Así que la guía, aparte de recomendarnos medir muy bien el riesgo de sangrado y ahorita más adelante el riesgo isquémico, nos habla que tenemos que hacer biomarcadores para hacer el diagnóstico y que además tenemos que ayudarnos de factores pronósticos como el BNP o el NT-proBNP. Ya nos da una recomendación de 2A para el paciente con infarto agudo del miocardio, así o no tenga falla cardíaca al ingreso. Y luego pasamos a las terapias farmacológicas que nos ofrece la guía y nos dicen que arranquemos con la terapia antiagregante. Realmente es de lo que más nos hablan en las terapias farmacológicas y nos dicen que básicamente tenemos ASA para los pacientes con infarto agudo del miocardio y tenemos otras opciones como prasugrel, ticagrelor o clopidogrel. Cómo escogemos cada uno, cuánto tiempo y en qué momento iniciarlo depende de muchos factores, como por ejemplo la edad, la raza, la historia o el riesgo isquémico, el riesgo hemorrágico, que el paciente se nos haya presentado como un síndrome coronario agudo con o sin elevación del ST o que más bien llegue con lo que antes llamaban como angina estable, que hoy en día les decimos como síndromes coronarios crónicos, que tenga uno diabetes, que tenga una enfermedad arterial periférica, que tenga enfermedad renal crónica, que las como medicaciones que tengan, que de pronto se requieren anticoagulación oral. En esos pacientes con anticoagulación oral que requieren terapias triples, generalmente no se deberían dejar prasugrel ni ticagrelor. O que hayan interacciones medicamentos a medicamentos los componemos, aunque ya hoy en día ya no se habla tanto de interacciones clopidogrel o meprazol. O del tipo de intervención que le hayamos hecho, si fue una intervención coronaria percutánea o puentes lo que le hayan hecho. Entonces esos pacientes, basados en todos estos factores, no hay una fórmula mágica, tenemos que definir, descartar interacciones, mirar si el paciente tiene herencia, mirar si tiene mucho riesgo de sangrado, mirar si eventualmente estamos en el escenario de infarto o no. Definen qué tipo de antiagregante le adicionamos al ASA, cuánto tiempo y qué dosis deberíamos dejarle, porque hay que balancear muy bien el riesgo isquémico con el riesgo de sangrado. El riesgo de sangrado ya lo definimos durante la hospitalización, le calculamos un Precise DAP y miramos los criterios mayores y menores de Valgimigli del 2019. Y ahora vamos con el riesgo isquémico que veremos más adelante después de las diapositivas que veremos. Nos hablan de unas dosis de terapia antitrombótica, entonces los pacientes con infarto del miocardio sin elevación del ST deben recibir una carga oral de 300 miligramos de ASA y luego continuar a 75-200 miligramos al día. Generalmente nosotros en nuestro medio, en nuestra institución, le dejamos 81 a 100 miligramos al día.
em, que es lo que ellos promueven aquí, y adicionar un segundo antiagregante como clopidogrel, prasugrel, ticagrelor. Cangrelor es un antiagregante que generalmente se deja y ve, no está ampliamente disponible en nuestros países y por ello generalmente nos enfocamos en clopidogrel, prasugrel o ticagrelor. Lo primero hay que hablar que prasugrel le dejamos una carga de 60 miligramos oral y luego definimos si le dejamos 10 o 5 miligramos al día, 10 miligramos para todo mundo excepto los que pesen menos de 60 kilos o si tienen más de 75 años, igual o mayor a 75 años, esos pacientes, esos últimos dos pacientes se van con 5 miligramos orales al día. Los pacientes que tengan un ataque cerebrovascular previo tienen contraindicación para recibir prasugrel. Ticagrelor se deja una carga de 180 miligramos orales y se continúa 90 miligramos dos veces al día. No requieren ningún ajuste para enfermedad renal crónica. Y clopidogrel se deja una carga de 300 miligramos o 600 miligramos si va para cateterismo coronario y se continúa con 75 miligramos al día. Tampoco requiere un ajuste para enfermedad renal crónica. ¿Qué hay de los inhibidores de la glicoproteína 2B3A? Recordemos históricamente que habían dos corrientes de cómo utilizarlo, uno que se llama el downstream y otro que se llama el upstream, que traduce algo así como corriente hacia abajo, corriente hacia arriba. En realidad ya esto se definió en los últimos 15 años y nos hablan de que ya los inhibidores de la glicoproteína 2B3A solo se reservan generalmente para terapias de rescate y generalmente se utilizan en las salas de hemodinamia. Entonces, pacientes que tienen complicaciones trombóticas durante el cateterismo o alta carga trombótica, o en especial los pacientes que tienen trombosis sobre arteria aparentemente epicárdica sin lesiones significativas, se deja cualquiera de los inhibidores de la glicoproteína 2B3A. El axisimab es el que más asocia trombocitopenia, pero los tres lo pueden ocasionar. En nuestro medio tenemos tirofiban. Le pasamos un bolo de 25 microgramos por kilo en 3 minutos y le continuamos 0.15 microgramos por kilo por minuto para una dosis algo arbitraria de 18 horas. Y luego pasamos a anticoagulantes y aquí la guía sí nos sigue destacando que el anticoagulante ideal es la heparina no fraccionada y que probablemente otro anticoagulante en infarto sin elevación del ST podría ser el fondaparinux, 2.5 miligramos al día. En la heparina no fraccionada recordemos que como esta se metaboliza en el sistema retículo endotelial, deberíamos utilizar un bolo para saturar esos sistemas de metabolismo. Entonces el bolo inicial no es para anticoagularlo de 50 a 70 unidades por kilo. El bolo inicial de la heparina no fraccionada es para saturar los sitios de metabolismo y la infusión continua sí es para anticoagular a los pacientes. Entonces le dejamos un bolo inicial de 50 a 70 unidades por kilo. La guía no lo menciona, pero generalmente uno continúa 12 a 16 unidades por kilo por hora en infusión continua, siempre y cuando no supere la dosis de 1000 unidades hora y se hace un PTT desde el inicio y luego control cada 4 horas hasta que por lo menos el PTT esté 2.5 veces por encima del control. La enoxaparina nos recomienda una dosis endovenosa de 0.5 miligramos por kilo IV en esos pacientes que van a ir a cateterismo en las siguientes horas. Y el rivaroxaban, bueno, esto es más para los pacientes que les vamos a extender la terapia, 2.5 miligramos dos veces al día, que es el estudio COMPAS, pacientes que tienen enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica, que tienen un alto riesgo isquémico, como lo veremos más adelante, podrían continuar con dosis vasculares de rivaroxaban, que es 2.5 miligramos dos veces al día, disminuye mortalidad y disminuye desenlaces isquémicos sin aumentar significativamente o de forma preocupante los sangrados letales o fatales. Este estudio es muy importante porque nos va a hablar el ISARREACT 5. Vamos a hacer una pausa de la guía porque este estudio sí hay que analizarlo y es el que cambió paradigma de qué antiagregante utilizar. En este estudio ISARREACT 5 es un ensayo aleatorizado, multicéntrico, abierto, lo cual de pronto preocupó un poco, pero lo cierto es que, y lo que por lo menos a mí me gusta mucho, es que es un estudio independiente. Aleatorizaron 4018 pacientes y compararon ticagrelor 90 miligramos dos veces al día versus prasugrel en pacientes que presentaron síndromes coronarios agudos con y sin elevación del ST. 46% sin elevación del ST, 41% con elevación del ST. Generalmente son pacientes mayores de 18 años de edad que presentaron un infarto agudo del miocardio y en quienes se planeó hacerles un cateterismo coronario. Se excluyeron todos los pacientes que no toleraran terapia antiagregante dual, tuvieron alto riesgo de sangrado y el seguimiento fue a 12 meses y se determinó sangrado dependiendo la escala de Bark.
Ellos miraron compuestos isquémicos como muerte, infarto en miocardio, ACV un año después de la autorizaron y determinaron desenlaces secundarios que son los mismos primarios separados y pues los sangrados de seguridad o los desenlaces de seguridad que son los sangrados al año. Entonces, ¿qué encontraron? Los pacientes que se fueron con tratamiento con ticagrelor tuvieron más desenlaces isquémicos, tuvieron más compuestos de muerte, infarto del miocardio y ACV a un año. Compuestos que quiere decir que sumaron todos esos resultados, lo juntaron y finalmente este compuesto fue mayor para ticagrelor y prasugrel fue mucho más efectivo, previno más mortalidad de infartos y ACV a un año o ese compuesto. En cambio, cuando compararon ticagrelor con prasugrel, sangraron exactamente lo mismo, así que la eficacia es mayor con prasugrel. Y vean, por ejemplo, cómo entre prasugrel y ticagrelor los pacientes con prasugrel tuvieron menos desenlaces compuestos que ticagrelor y además esto arrastrado por menos infartos. Cuando analizamos cada uno de los desenlaces compuestos por separado y los individualizamos, no hubo diferencias significativas en mortalidad entre prasugrel y ticagrelor, pero sí hubo menos infartos entre prasugrel y ticagrelor, cual hizo que esta diferencia fuera significativa, sin haber una diferencia significativa en cuanto a sangrado. Si de pronto se lo han perdido por charlas previas, recuerden que cuando uno quiere mirar si un desenlace significativo no, tiene que mirar dos datos. Entonces a uno siempre le van a ofrecer un grupo de tratamiento y otro grupo de tratamiento o un grupo de control que puede ser placebo, ¿no? Pero siempre a uno le dan el número grueso y entre paréntesis el porcentaje. Casi siempre hacen eso los artículos. Y le dan a uno un intervalo de confianza y le dan un valor de onda P. Si el intervalo de confianza, este paréntesis, este rango atraviesa el 1, por ejemplo, como en este aquí abajo de mortalidad, vean que entre 0.91 y 1.68 en toda la mitad está el 1, ¿cierto? Si este rango que nos dan aquí atraviesa el 1, el resultado no es significativo y no hay diferencias significativas entre uno y el otro. Los epidemiólogos se pueden parar de cabeza y decirle a uno que hubo una tendencia numérica hacia algún lado que el otro, pero lo importante es que si atraviesa el 1 no es significativo y ahí sí solo son teorías de ahí para adelante lo que se pueda concluir. Y el otro dato que uno tiene que mirar es la onda P. La P habla de la probabilidad de que nuestro resultado se deba al azar. Es decir, lo voy a poner en palabras coloquiales. Si yo le mando un mensajito a 100 personas y espero la respuesta de las 100 personas, probablemente, muchas de esas respuestas se deban al azar, se equivocaron, no era lo que me querían decir, ¿cierto? Eso nos dice la P, qué tanta probabilidad, qué tantos de esos mensajes que me devolvieron o esos resultados que yo obtuve se debió al azar y no realmente a lo que yo quería comprobar, ¿cierto? Entonces, lo ideal, y esto es arbitrario, lo ideal es que por lo menos el 95% de las veces que yo repita un estudio se deba realmente a que el estudio era efectivo y no hubieron sesgos y todo estuvo bien y ese es la realidad. Y se permite y se acepta que un 5% de esos resultados se deban al azar. Y esa es la famosa onda P de 0.05. Si la P es mayor a 0.05, es decir, 0.06, 0.007, 0.1, 0.3, si esa P es mayor a 0.05, el resultado probablemente se debió al azar o es muy probable que se pueda dar debido al azar y no se debe aceptar su resultado, se debe decir que no es estadísticamente significativo. En cambio, las P que son menores a 0.05, es decir, 0.04, 0.03, 0.02, 0.006, esos resultados generalmente no son significativos y son estadísticamente significativos. Por ejemplo, aquí el desenlace del compuesto, o bajémonos, sí, el compuesto de muerte, infarto del miocardio o ACV, vean que nos dieron porcentaje, uno sí comprueba, vea, prasugrel fueron menos compuestos que ticagrelor, o sea, este fue más efectivo, tuvo mayor eficacia. El intervalo de confianza está por encima del 1, 1.09, así sea poquito, pero está por encima del 1, o sea que si hay una diferencia significativa. Y la P está por debajo del 0.05, así que este resultado es significativo, por eso yo las pongo en rojo en las gráficas. La muerte, la mortalidad, si bien es cierto que uno dice, uy, pero se murieron más para el ticagrelor que para el prasugrel.
Eso es cierto, pero el intervalo de confianza cruzó el 1. Entre 0,9 y 1,68 está el 1, entonces no es significativo. Así la diferencia aquí sea notoria. Infarto del miocardio, hubieron muchos más infartos con ticagrelor que con prasugrel y esa diferencia estuvo por encima del 1. 1,18 a 2,25 está el rango. 1,18 es muy poquito, pero igual está por encima del 1 y es estadísticamente significativo. Cambio los sangrados, el rango está entre 0,8 y 1,51 y la P está por encima de 0,05, así que pues no es estadísticamente significativa. Continuemos con la charla. En conclusión, entre pacientes quienes se presentaron con un síndrome coronario agudo con o sin elevación del LT, la incidencia del desenlace compuesto de muerte, infarto del miocardio o ACE fue significativamente más baja entre los pacientes que recibieron prasugrel que entre aquellos que recibieron ticagrelor. La incidencia de mayor sangrado no fue más alta entre prasugrel que ticagrelor. Y esto garantizó que en pacientes que reciben una intervención coronaria percutánea y que se les pone por lo menos o que se llevan a cateterismo ese conoce su anatomía coronaria y en especial los que se les ponen stent, prasugrel sea mejor que ticagrelor, por lo menos basados en el estudio ISAR-REACT 5 y por eso lo vamos a ver en las siguientes tablas por encima del ticagrelor. Este estudio que llama mucho la atención en la COAS, que no lo conocíamos previamente porque en la guía del 2015 no lo mencionaba mucho, pero pues que aparecieron los siguientes 7 años, nos habla de algo que rompió un paradigma. ¿Cuándo iniciar la segunda antiagregación? Normalmente cuando llegaba un paciente con dolor torácico y cambios electrocardiográficos que no fueran un supradesnivel, la gente tenía la mnemotecnia de Monax, saluda a todo mundo, ¿cierto? Entonces le ponían ASA, clopidogrel y esperaban la troponina a ver cómo salía. Pues no, eso ya cambió y el estudio ACOAS nos muestra por qué. Es un ensayo clínico letrizado, controlado, multicéntrico, doble ciego, al utilizar un poquito más de pacientes que el previo, 4033, y compararon prasugrel. Cuando el paciente llegaba con dolor torácico y se sospechaba un infarto del miocardio, se les ponía 30 miligramos de prasugrel a un grupo y al otro grupo se utilizó la estrategia de no darles nada, solo darles ASA y el resto de terapia antiisquémica, pero no darles prasugrel. Y luego se les hizo un cateterismo a los que realmente se comprobó que tenían un infarto del miocardio o pues un infarto del miocardio sin elevación de LT o con elevación de LT. Bueno, los de elevación de LT los excluyeron. Infartos agudos del miocardio sin elevación de LT se les completaron los 60 miligramos de prasugrel y se observó qué pasaba. En pocas palabras, lo que hacían era que a algunos pacientes solo les dejaban ASA hasta el cateterismo en menos de 24 horas y al otro grupo de pacientes les ponían ASA y la mitad de la dosis de prasugrel y en el cateterismo les ponían la otra mitad de prasugrel. Demoraban la segunda terapia antiagregante. Incluyeron pacientes con infarto del miocardio sin elevación del ST. Esto es importante, esto no aplica a los pacientes con infarto del miocardio con elevación del ST y que se programó una angiografía entre 2 y 48 horas después del diagnóstico de infarto del miocardio sin elevación del ST. Las contraindicaciones las mismas que para los estudios previos, que hayan recibido un inhibidor de la glicoproteína 2B, P2Y12, perdón, del inhibidor del P2Y12, perdón, tipo clopidogrel, ticagrelor, prasugrel. Si recibieron algún antiagregante previo distinto a ASA, pues fueron excluidos del estudio. Y se miraron desenlaces tanto de eficacia como de seguridad, como por ejemplo que lo mismo que siempre vemos los MACE, mortalidad cardiovascular, infartos de miocardio no fatales, ACV, revascularización urgente, necesidad de terapias de rescate o que hayan requerido glicoproteína 2B3A o que un desenlace secundario compuesto un poco menos compuesto, con menos factores, como que tengan muerte cardiovascular, infarto no fatal, ACV o muerte por cualquier causa o trombosis del stent, y los de seguridad, que son sangrados de acuerdo a el TIMI y sangrados dependiendo los puentes coronarios. Los grupos fueron bastante homogéneos. Tengan en cuenta que en este estudio solo se incluyeron pacientes con infarto sin elevación del ST. Y en cuanto a los desenlaces, se dieron cuenta, aquí se resume todo, que no hubo diferencias en cuanto a trombosis, mortalidad, infartos, compuestos de ACV, si iniciabas temprano o iniciabas tardíamente el segundo antiagregante. Pero cuando iniciábamos tempranamente el segundo antiagregante, esos pacientes sangraron más. Y eso sí preocupó bastante.
Entonces, en cuanto a los desenlaces isquémicos, iniciar temprana o tardíamente un antiagregante, el segundo antiagregante, perdón, no genera diferencias en cuanto a que se reinfarte el paciente o aunque tenga mayor mortalidad o al compuesto de nuevas trombosis, pero sí hacen que a 30 días tengan más sangrados de forma significativa, y esto aplica tanto a sangrados relacionados con los puentes como a sangrados no relacionados con puentes coronarios. Así que, en conclusión, entre pacientes con infarto sin elevación del ST, quienes fueron programados para tener cateterismo en las siguientes 48 horas después de la admisión, hacerles una terapia temprana o pretratamiento con prasugrel más ASA en el momento del diagnóstico no redujo la tasa de eventos isquémicos mayores hasta 30 días después de la autorización, pero sí incrementó la tasa de mayores sangrados. Los resultados fueron consistentes entre pacientes que recibieron intervenciones coronarias percutáneas, es decir, stent, tanto con stent como para ponerles puentes coronarios. Así que esto sí es muy importante y este es un paradigma que cambia esta guía. Y es que los pacientes que llegan con infarto sin elevación del ST solo se les pone ASA cuando ingresan y se define si les pones el segundo antiagregante dependiendo del tiempo del cateterismo. Eso es importante y hablaremos un poco más allá de eso. Entonces, prasugrel debería ser considerado en preferencia a ticagrelor en pacientes con infarto sin elevación del ST. Le dan una recomendación 2A, pero esto es gracias al estudio ISAR-REACT 5 que acabamos de ver. Y el ACOAS nos hizo la segunda recomendación. No se recomienda administrar doble terapia antiagregante, es decir, ASA y CLOPI o ASA y prasu o ASA y ticagrelor a pacientes quienes la anatomía todavía no se conoce, o sea que hay que esperar el cateterismo para definir si les ponemos el segundo antiagregante o no, pero ese cateterismo debería ser realizado en las siguientes 24 horas después del diagnóstico. Aquí no lo mencionan, pero en la guía sí lo aclaran. En pacientes con infarto sin ST que van a ir o que no pueden ir a un cateterismo en las siguientes 24 horas, sí podríamos elegir dejarle segundo antiagregante porque realmente no podemos esperar tanto tiempo a definir si lo ponemos o no. Y si consideramos que el paciente tiene alto riesgo de sangrado, podríamos descalarnos en antiagregantes dependiendo de la condición clínica y pues puede ser basado en el mismo, en lo que vayamos viendo según vamos viendo el paciente. Los pacientes que tienen fibrilación auricular, que tienen indicación de anticoagulación, se les podría dejar la terapia triple, el clopidogrel, ASA y el anticoagulante a dosis bajas por una semana y luego continuar terapia antiagregante dual siempre y cuando sea con anticoagulante de acción directa. Y es importante que después de 12 meses que les dejamos terapia antiagregante más anticoagulación por alguna otra indicación, se deje solo los pacientes con anticoagulación y se suspendan todos los antiagregantes. Si les vamos a dejar terapia antiagregante dual, anticoagulación más otro antiagregante, lo ideal es evitar dejarles ticagrelor o prasugrel porque realmente no hay suficiente evidencia y probablemente exponemos a los pacientes a un mayor riesgo isquémico. Es preferible utilizar en esos escenarios clopidogrel. ¿Qué nos dice la guía de infarto de miocardio sin elevación del ST en el 2020? Y nos habla un poco más de anticoagulación. Vean lo que hablábamos previamente. La heparina no fraccionada está por encima de los otros anticoagulantes, inclusive por encima de noxaparina. Aunque esto sí, pues, por lo menos en nuestro centro, por digamos en la congestión del servicio o por otras razones, muchas veces nos decantamos más por noxaparina, pero la guía se nos dice que es preferible porque es más controlable, porque a las 2 horas de que terminemos la infusión ya se va el efecto, porque inclusive los pacientes que llegan con sospecha de un infarto del miocardio y que terminan con diagnóstico, por ejemplo, de disección aórtica, podría suspenderse rápidamente la heparina no fraccionada, así que le da una indicación de 1A, inclusive pues obviamente por encima de la bivalirudina e inclusive por encima de otros anticoagulantes. Lo que sí es cierto es que nos prohíben saltar entre un anticoagulante y otro, eso puede aumentar el riesgo de sangrados, pero la heparina no fraccionada la siguen dejando como el principal anticoagulante que podríamos utilizar. Cuando un paciente nos llega con dolor torácico y tenemos nuestro primer contacto médico con ese paciente y hacemos el diagnóstico de infarto del miocardio sin elevación del ST, tenemos que definir si estamos en un centro que es capaz de hacer intervención coronaria percutánea o si nuestro hospital no tiene posibilidad de hacer una intervención coronaria percutánea. Si el paciente tiene posibilidad de intervención coronaria percutánea, como por ejemplo en nuestro hospital, ese paciente tenemos que definir si tenemos que hacer un cateterismo muy rápido porque eso puede salvar la vida de él o si podemos esperar por lo menos 24 horas para realizarlo. Ya no nos hablan de 48 o 72 horas. Y eso cambió en esta guía. Los pacientes que requieren un cateterismo de muy alto riesgo
en menos de 2 horas un cateterismo ya hay que llamar ya hemodinamia, son pacientes que lleguen con inestabilidad hemodinámica o que lleguen con choque cardiogénico o que lleguen con dolor torácico que persista a pesar de lo que le estamos poniendo nitroglicerina, opioides a los pacientes, o que tengan arritmias que estén inestabilizando el paciente, que sean colapsantes, que tengan complicaciones mecánicas del infarto del miocardio, tipo ruptura del músculo papilar, ruptura del septum interventricular, ruptura de la pared libre, o pacientes que de pronto tengan depresión del ST de más de 1 milímetro, en más de 6 derivaciones, preferente precordiales y elevación del ABR, decir, signo de Winter. Esos pacientes deben un cateterismo urgente, o pacientes que vienen con falla cardíaca, edema pulmonar o edema pulmonar en síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Estos pacientes no se puede esperar, hay que llevarlos a cateterismo en menos de 2 horas. Pero los pacientes que no presentan eso, pero tienen diagnóstico de infarto del miocardio sin elevación del ST, o que tienen cambios dinámicos en el ST, así estén sintomáticos o no, y esto cambió, los pacientes sintomáticos antes los ponían en alto riesgo, los pacientes que estén posparo o los pacientes que tengan un GRES mayor de 140 puntos, y posparo me refiero en el escenario que estemos sospechando secundario un choque cardiogénico, a esos pacientes se les puede hacer un cateterismo y se les debería hacer en las siguientes 24 horas. El resto de pacientes generalmente se puede diferir el cateterismo porque pues realmente no se ha demostrado fuertemente que esto modifique los desenlaces. Y si nuestro hospital no tiene capacidad de hacer una intervención coronaria percutánea, deberíamos ya haber hablado previamente que llegue el paciente, a que si nos llega un paciente con estas presentaciones, no hay que esperar una remisión. Debería ese paciente, nuestro hospital, ya tener un convenio con un hospital de mayor complejidad y de una vez, después de intentar estabilizar el paciente, llevarlo al centro de mayor complejidad. Y si el paciente nos llega con un infarto con lesión del ST o con el resto de presentaciones para alto riesgo, en las siguientes 24 horas debería ser aceptado y cateterismo en menos de 24 horas. Es importante mencionar que los pacientes que llegan con un paro cardiorrespiratorio sin supradesnivel del ST, pero que sospechemos que sea un infarto, hacerles un cateterismo en las primeras 24 horas o diferirlo, o hacer inmediatamente el cateterismo o diferirlo en las siguientes 24 horas o más. El estudio COAC nos dijo que no hay diferencias significativas en desenlaces cardiovasculares fuertes. Así que por eso los pacientes que llegan posparo, pero ya que logran estabilizar, se puede esperar 24 horas para hacer el cateterismo mientras se logra una estabilización óptima, siempre y cuando no presenten las criterios de muy alto riesgo. Eh, pues si el paciente no cumple ninguno de esos criterios, es decir, no tuvo un infarto del miocardio o tiene angina inestable y está estable, pues se podría esperar a diferir un poquito más el cateterismo. Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Los pacientes ya les hacemos un diagnóstico de infarto mucho más rápido, sin el CT, con el algoritmo de 1 hora. La heparina no fraccionada prima sobre la enoxaparina y la bivalirudina. Obviamente esto depende mucho del centro, que tengamos algoritmos y un personal entrenado para hacer una infusión de heparina no fraccionada, pero realmente no es tan complejo. El riesgo de sangrado lo tenemos que definir después de haberle hecho una intervención coronaria a esos pacientes. Es importante recordar que no les damos ahora aciclopia apenas llega el paciente, sino solo se les deja ASA en el momento del ingreso. Y tenemos es más bien que llamar a hemodinamia y preguntarles si podemos hacerles un cateterismo a esos pacientes en las siguientes 24 horas, a menos que tenga criterios de muy urgente. Entonces, esos pacientes toca decirles que sí o sí tienen que llegar y dejarlas doble antiagregación. Pero si el paciente no tiene riesgos de criterios de muy alto riesgo, sino es un infarto con el miocardio sin elevación del LT y está estable, no tiene ningún otro criterio de inestabilidad o algo así, deberíamos llamar a hemodinamia, preguntarles si podemos hacer un cateterismo en las siguientes 24 horas. Si nos dicen que en menos de 24 horas nos van a hacer el cateterismo, esperamos a ver qué les sale en el cateterismo y ahí sí en ese momento le dejamos la doble antiagregación para Sugrel, Ticagrelor o Clopidogrel. Pero en cambio, si el paciente nos dice hemodinamia que se va a demorar por alguna razón más de 24 horas, que esto pasa en cualquier parte, pues ahí sí nos tocaría dejarle la doble antiagregación con una indicación 2B. Luego de eso hay que calcular un riesgo de sangrado después de que el paciente ya retorna de la sala de hemodinamia con su stent coronario. Le calculamos el riesgo de sangrado y para eso tenemos los criterios de Valgimigli y sus colaboradores en el 2019 que ya mencionamos en diapositivas previas, o le podemos calcular un precise DAP para definir si tiene menos de 25 puntos o más o igual de 25 puntos y definir el tiempo de terapia antiagregante, porque el riesgo de sangrado, si es bajo, o sea menos de 25 puntos, estos pacientes podríamos dejarles la terapia extendida hasta 12 meses. O basados en el estudio Twilight, les podríamos dejar aceticagrelor por 3 meses y luego continuarlos con ticagrelor solo sin ASA durante los siguientes 12 meses.
Aquí el estudio Twilight nos hablaba que aleatorizaron pacientes con ASA y ticagrelor llevarlos a 12 meses versus ASA y ticagrelor solo 3 meses y continuar solo ticagrelor hasta 12 meses. 12 meses. Y la aleatorización comenzó a los 3 meses. El estudio mostró no inferioridad. Se les podría continuar ticagrelor 60 miligramos 2 veces al día, pero lo importante aquí mencionar es que estos pacientes, el del estudio Twilight, no fueron pacientes con alto riesgo isquémico, no fueron pacientes con alto riesgo de sangrado. Así que este estudio no se ganó una recomendación 1, sino una recomendación 2A. Entonces eso hay que tomarlo con pinzas. En general, la práctica diaria lo que se hace es que si el paciente tiene un precise DAP menor de 25 puntos, se les deja la terapia durante 12 meses, porque esto previene desenlaces isquémicos y porque no aumenta significativamente el riesgo de sangrado. Si nuestro precise DAP nos da 25 o más puntos, ese paciente tiene un alto riesgo de sangrado. Si tiene un alto riesgo de sangrado, este paciente solo se le deja ASA y clopidogrel durante 3 meses y después de 3 meses se le continúa solo ASA. Y los pacientes con muy alto riesgo de sangrado solo se les deja ASA y clopidogrel el primer mes y se continúa únicamente clopidogrel los siguientes 12 meses. Estos pacientes con muy alto riesgo de sangrado generalmente se definen porque son pacientes que tienen sangrados en en el último mes previo a la terapia antiagregante dual o que ya le iniciamos terapia antiagregante dual y van a requerir una cirugía que no va a poder permitir diferir la terapia antiagregante dual. Esos son los dos criterios para pacientes con alto riesgo, muy alto riesgo de sangrado. Después de que le continuamos la terapia antiagregante, no importa el riesgo de sangrado, cuando llegamos a los 12 meses tenemos que calcularle un riesgo isquémico para ver si extendemos la terapia y esto aplica para los pacientes con bajo riesgo de sangrado. Entonces, si usted tuvo un paciente durante 12 meses con terapia antiagregante dual, asa clopidogrel, asa ticagrelor, asa prasugrel, a los 12 meses deberíamos calcular si se beneficia de extender la terapia por 30 meses, o sea, completar 3 años de terapia integrante dual. Y esto lo hacemos, antes utilizamos el puntaje DAPT. Si nos decía que tenía 2 o más puntos, podíamos extender la terapia a 30 meses. Pero pues hoy en día ya nos hablan de unos criterios de alto riesgo o bajo riesgo isquémico que ya haremos en la siguiente diapositiva. Entonces recuerden, un paciente con muy alto riesgo de sangrado se define como que han tenido sangrados un mes previo al infarto o que tengan cirugías que no sean diferibles y haya que hacer sí o sí en el siguiente año de terapia antiagregante después del infarto del miocardio. Entonces, una vez llegamos a los 12 meses, reevaluamos el paciente. Obviamente, tenemos que siempre programar unas evaluaciones al mes, a los 3 meses, 6 meses y 12 meses. Entonces, a los 12 meses, cuando el paciente llega ahí, tenemos que definir si tiene un alto riesgo isquémico para definir si continuamos la terapia antiagregante dual. Entonces los pacientes con alto riesgo isquémico son pacientes que tengan enfermedad, por ejemplo, coronaria con diabetes mellitus que sean insulino requerientes, que tengan historias de infartos recurrentes, que tengan enfermedad coronaria multivaso, que tengan enfermedad polivascular, que se define como enfermedad coronaria más enfermedad arterial periférica, o que tengan menos de 45 años de edad y en especial que tengan lesiones nuevamente isquémicas o nuevamente significativas dentro de los siguientes 2 años después del infarto del miocardio o que tengan enfermedad inflamatorias crónicas como por ejemplo VIH, lupus, artritis o que tengan enfermedad renal crónica con una tasa de filtración por debajo de 59 mililitros por minuto. O los aspectos técnicos, que esto sí es muy importante tenerlo muy claro, y es que esos pacientes que tienen más de 3 stent o que tengan más de 3 lesiones tratadas o que tengan un stent de más de 60 milímetros o que la sumatoria total de los stents sea más de 60 milímetros, o que tengan historias de revascularizaciones complejas, como por ejemplo que sean del tronco o de una bifurcación, o que sea técnica de kissing balloon o de balones besándose, que suena muy bonito, o que tengan historia de trombosis del stent o tratamientos antiplaquetarios a pesar de las terapias antiplaquetarias han hecho trombosis del stent. Esos pacientes que tengan un criterio, por lo menos uno, esos pacientes tienen indicación de extender la terapia más de 12 meses. Y si los pacientes tienen 2 o más de los siguientes, como diabetes mellitus, historia recurrente de infarto, enfermedad polivascular o enfermedad renal crónica, que tengan estadios 3 a 4, los pacientes también se podrían extender la terapia por encima de 12 meses hasta llegar a completar 30 meses. ¿Y cómo la extendemos? Cuando el paciente llega a los 12 meses, continuamos el ASA
Y continuamos clopidogrel 75 miligramos todos los días, o ticagrelor 60 miligramos 2 veces al día, o rivaroxaban 2.5 miligramos 2 veces al día. Cualquiera de esos está muy bien. Rivaroxaban se permite o se prefiere para pacientes con enfermedad polivascular. Ticagrelor para pacientes que tengan DAP score igual o mayor a 2 puntos o que tengan alto riesgo isquémico. Aunque la guía nos incluye prasugrel en las distintas charlas, inclusive en charlas en grandes fellows que hemos hecho y en paneles de expertos, el problema del prasugrel es que la terapia extendida de clopidogrel y prasugrel se basa en un estudio que se llama el estudio DAPT, y en ese estudio más del 90% de los pacientes utilizaban clopidogrel como terapia extendida con ASA, y muy poquitos pacientes, menos del 10%, reciben prasugrel, lo cual hace que el prasugrel realmente no haya estado muy representado como terapia extendida, y por eso no se utiliza mucho, aunque la guía lo pone, pero realmente la evidencia está más a favor del grupo grande de pacientes que fue clopidogrel, ticagrelor y rivaroxaban como terapias que se pueda extender la terapia extendida. Entonces, ¿qué hacemos si el paciente nos llega con un infarto del miocardio, le ponen un stent y ya venía con anticoagulación y necesita continuar la anticoagulación? Lo primero es nuevamente evaluar si realmente requiere la anticoagulación o no, porque si por ejemplo es una fractura auricular con CHAS-VAS de 0 puntos o un punto, por ejemplo, en hombres, o un punto, por ejemplo, 0 puntos en hombres o un punto en mujeres, esos pacientes no requieren más anticoagulación y se le hace el protocolo o el algoritmo que veíamos finalmente. Pero si el paciente tiene un CHAS-VAS de 1 o más puntos en hombres o 2 o más puntos en mujeres, esos pacientes requieren continuar con la anticoagulación. Y ahí tenemos que definir la terapia anticoagulante. Lo que se hace en la gran mayoría de los pacientes es que gracias al estudio Augustus se les deja terapia triple, el anticoagulante oral y la terapia antiagregante dual, que en este caso sí tiene que ser clopidogrel más ASA. Se les deja los 7 días durante la estancia hospitalaria, los primeros 7 días. Y luego se extiende solo la anticoagulación más un solo antiagregante, preferiblemente clopidogrel, durante un año, y al año se le suspende el clopidogrel y se continúa solo anticoagulado. Hay algunos pacientes, por ejemplo, como los que tienen lesiones en bifurcaciones con stent o enfermedad del tronco, o por ejemplo que tengan más de 3 stent, último vaso, por ejemplo que le han revascularizado todos los vasos y solo queda uno permeable, o pacientes que tienen enfermedad coronaria compleja, o por ejemplo pacientes que la sumatoria de la longitud de los stents sume más de 60 milímetros, o por ejemplo pacientes que tengan los 3 vasos revascularizados. Esos pacientes son de muy alto riesgo isquémico y podríamos con una indicación 2A extender la terapia triple hasta un mes y luego continuar la terapia doble anticoagulante más clopidogrel durante un año, y luego terminar completando o continuando únicamente de forma indefinida el anticoagulante. También en algunos pacientes que tienen alto riesgo de sangrados, que esto sí digamos que la guía hace un énfasis en que hay algunos pacientes que si consideramos que tienen alto riesgo de sangrado, por ejemplo pacientes con enfermedad renal crónica, que tengan, que sean muy ancianos, que sean por ejemplo pacientes que de pronto la fragilidad no esté tan clara y que de pronto la herencia no sea la mejor, o pacientes por ejemplo que tengan enfermedad renal crónica, o pacientes que por ejemplo tengan algún factor de riesgo para sangrado que ya vimos previamente. Esos pacientes se puede dejar la terapia antiagregante dual ya no 12 meses, sino con indicación 2 a 6 meses, y continuar solo anticoagulantes de ahí en adelante de forma indefinida, pero siempre y cuando no cumplan con los criterios de alto riesgo que vimos previamente isquémicos. Nos hablan de los nitratos y betabloqueadores. Realmente no hubo grandes cambios en la guía, simplemente mencionar que los nitratos se deben utilizar como antianginosos y como antihipertensivos, pero no como una terapia adicional para la terapia antiisquémica. Y hay que evitar administrarlos después de 24 horas posterior al sildenafil o vardenafil, o 48 horas después del tadalafilo. Evitar si la presión arterial está por debajo de 90 a 60 mililitros de mercurio, únicamente si el paciente persiste con dolor torácico o con tratamiento antihipertensivo. Este es un dato que no está en las guías y que es un dato puramente teórico y académico, y es que idealmente las presiones sistólicas de estos pacientes deberían estar por debajo de 140 mililitros de mercurio, porque el momento en donde se consume el 50% del ATP en el miocito se da durante la contracción isovolumétrica, y esa contracción isovolumétrica depende de la poscarga, y la poscarga depende en una parte de la presión arterial. Entonces mantener presiones arteriales sistólicas por debajo de 140 disminuye el consumo de ATP y por ende teóricamente mejoraría las lesiones de nuestros pacientes.
Los betabloqueadores evitaron en pacientes inestables, KILIP 3 o mayor, edema pulmonar y cardiogénico, evitaremos muy temprano, sobre todo en pacientes mayores de 70 años de edad, presiones sistólicas menores de 120 milímetros de mercurio, cardíacas mayores de 110 por minuto, y evitar en sospechas de vasoespasmo o intoxicación, porque se haría un bloqueo selectivo de los receptores beta y habría una activación sin oposición de los receptores alfa y activaría demasiado esos receptores y habrían crisis hipertensivas si les ponemos beta bloqueadores a esos pacientes. Así que en pacientes con vasoespasmo o intoxicación por cocaína se eligen calcio antagonistas, pues esto realmente ya lo sabíamos, no es algo que haya roto paradigmas en esta guía. En cuanto a la revascularización, ya la guía de infarto miocardio con elevación de LT ya no lo había mencionado, pero se prefiere el acceso radial sobre el femoral, aunque eso depende de la condición y la situación clínica. Ahora pues ya utilizamos solo stent liberadores de medicamentos, ya no se utilizan stent convencionales. Lo ideal es que cuando vamos a hacer una revascularización, si el paciente está estable, se revascularizan todos los vasos culpables y preferiblemente en el primer tiempo, y evitar revascularizaciones diferidas porque esto aumenta los desenlaces renales en esos pacientes adversos, pero que si el paciente llega con un infarto del miocardio con o sin elevación del ST y nos llega choqueado al servicio de urgencias y lo llevamos de un cateterismo urgente, solo se debería revascularizar el vaso culpable y después definir en un segundo tiempo si le revascularizamos o no el resto de vasos. Pero entonces, basados en el estudio CULPIT y CHO-CULPIT, si el paciente está estable, se revasculariza todo lo que hay que revascularizar, todos los vasos con lesiones significativas. Si el paciente no está estable o está inestable, choque cardiogénico, solo se revasculariza el vaso culpable y ya. Y después se define cómo se revascularizan el resto. Es importante que hoy en día ya tenemos la imagen intracoronaria, está la tomografía por coherencia óptica, que ya veremos un poquito más en disección coronaria, y está el ultrasonido, se deben considerar para descartar disecciones coronarias, y que la revascularización solo se deben considerar en PCI, o podría ser considerada en algunos pacientes si tienen enfermedad coronaria multivaso, se debe hacer una junta cardiovascular generalmente o bajo decisión clínica de hemodinamia. Hoy en día tenemos el IFR y el FFR, que son las eh, reservas de flujo fraccional o reserva de flujo por onda inmediata. Entonces, son técnicas que nos permiten definir si lesiones intermedias entre el 50 y el 69% de estenosis de la arteria coronaria. Cuando tenemos una lesión menor del 50% se consideran lesiones que no son significativas, entre el 51 y el 69% se consideran lesiones con significancia intermedia y más del 70% se consideran lesiones pues digamos coronarias significativas. Así que lesiones que estén entre 50 y 69%, hemodinamia generalmente antes de los estudios FAME y FAME2 nos hablan que, bueno, no sabían algunos si revascularizarlas o no, algunos la revascularizan completamente, otros no, pero cuando una lesión coronaria ocupa entre el 50 y el 69%, podemos definir si son funcionales o no con la reserva de flujo fraccional o la reserva de flujo con IW o onda inmediata, y en esos pacientes, dependiendo de la técnica, la FFR utiliza adenosina, por ejemplo, o utiliza vasodilatadores, la IWFR no, se basa básicamente en la resistencia otorgada en el flujo coronario en diástole. No los quiero confundir con esto, pero palabras más, palabras menos, el FFR y el IWFR nos permite determinar si la lesión es funcional o no. Si la lesión es funcional, coronaria intermedia, se pone un stent. Si no es funcional, se deja quieta, porque hacer eso reduce el número de intervenciones de vasos, lo cual aumenta el riesgo isquémico sin comprometer los desenlaces isquémicos de esos pacientes. Estudios FAME 1 y FAME 2. Y ya para finalizar nos ofrecen nuevas secciones como el MINOCA, como la disección coronaria, o como que siempre debemos evaluar la calidad de vida en nuestros pacientes y que sea nuestra meta de tratamiento. Hay que destacar que en disección coronaria tenemos un vaso normal, pues en pacientes sanos, donde fluye la sangre sin ningún problema, y donde si le hacemos una tomografía de coherencia óptica vemos el vaso muy bonito, de pronto el artefacto de nuestro catéter, pero vemos el vaso muy bonito sin ninguna lesión en su luz. Pero cuando tenemos en disección tipo 1, se puede o no formar un desgarro. En la tipo 1 se forma un desgarro en la íntima, donde diseca por allí la sangre y se forma allí un hematoma que va disecando a través de la media e íntima.
formando un falso lumen, que si le hacemos una tomografía de coherencia óptima durante el cateterismo podemos ver el área de ruptura y podemos ver el hematoma en estos casos, ¿cierto? Y luego están las lesiones tipo 2, porque ya nos hemos dado cuenta que para que haya una disección coronaria no tiene que haber una ruptura de la íntima, puede aparecer un hematoma en los vasa vasorum y puede ser una lesión que generalmente es corta o que está flanqueada por dos zonas de vaso normal en el cateterismo, aquí en esta descendente anterior, o podemos ver lesiones largas que van hasta la punta del vaso, que serían las tipo 2B. Y luego están las lesiones de tipo 3, que son generalmente menos de 20 milímetros, que generalmente son lesiones tortuosas, que son difíciles de diferenciar de una lesión aterosclerótica y que por eso generalmente nos basamos de la tomografía de coherencia óptica, en donde podemos ver que se forma un hematoma obviamente entre la íntima y la capa media. Entonces, si tenemos este diagnóstico de una disección coronaria, arrancamos el algoritmo que más adelante vamos a ver y no el de usual de enfermedad coronaria por accidente de placa que vimos en las últimas diapositivas. Algunos hablan de un tipo 4, una disección coronaria tipo 4, en donde hay una obstrucción completa de la luz que no se puede detectar generalmente por tomografía de coherencia óptima porque no hay forma de meter hasta el cateterismo, pero que sí se puede de pronto diagnosticar porque en los siguientes meses o en la evolución del tiempo generalmente esta y el resto de disecciones coronarias tienden a resolverse solitas sin necesidad de un stent. Entonces tienden a reducirse a lo largo del tiempo y mejorar la perfusión. Es por eso que una de las premisas de la terapia de las disecciones de las coronarias es que el tratamiento es puramente médico, con beta bloqueadores, con tratamiento antiisquémico y probablemente con monoterapia o terapia dual. No está muy claro si dejarles hoy en día las recomendaciones por expertos de dejarles ASA más clopi o solo dejarles ASA. Eso realmente no se sabe muy bien y es basado en expertos. Las disecciones coronarias se ven más en mujeres y generalmente se ven entre los 40 y 60 años. Habitualmente estas personas y estos pacientes se presentan con o sin elevación del LT y puede el rango variar desde un dolor torácico hasta un choque cardiogénico. Así que clínicamente es muy difícil diferenciarlos una disección coronaria de una enfermedad coronaria propiamente por enfermedad aterosclerótica. Es cierto que la enfermedad aterosclerótica tiene mayor riesgo cardiovascular o mayores factores de riesgo cardiovascular tipo diabetes mellitus, hipertensión arterial, etcétera, pero las disecciones espontáneas de las arterias coronarias también pueden presentarse con menos frecuencia, pero pueden presentarse con factores de riesgo cardiovascular, así que los antecedentes no ayudan mucho para diferenciar entre una y otra. Pero a esto es a lo que voy. Las disecciones coronarias, a diferencia de la enfermedad aterosclerótica, la gran mayoría se les puede dar un tratamiento médico sin necesidad de stent. Y esos pacientes, por ejemplo, en este caso, esta disección coronaria que nos pone el New England Journal Medical, Kinesius, pues en su revisión muy buena que salió en las últimas semanas, vean que un año después ya se resolvió médicamente sin necesidad de ningún stent. Y esto es importante tenerlo claro porque si le hubiéramos puesto un stent a este paciente, primero le hubiéramos tenido que poner un stent súper largo, no sabemos qué tan larga es esa lesión. Y segundo, cuando le pongamos un stent y resuelva solita la lesión, el stent probablemente ya no queda impactado sobre la luz arterial y por eso sería un paciente con muy alto riesgo isquémico. Entonces, cuando tenemos un paciente con sospecha de disección coronaria, lo primero que tenemos que ubicar es esta como un tipo 1, que es la clásica, que se ve doble luz en la arteria coronaria, que se ve obviamente doble captación del medio de contraste en esa, una falsa luz y una falsa luz y una luz verdadera en esa arteria coronaria. Tenemos que definir si la lesión, o si es tipo 2 o tipo 3, como ya lo vimos previamente. Definimos si la lesión es obstructiva o no obstructiva. La mayoría son no obstructivas o tienen un flujo coronario casi normal y a esos pacientes se les puede dar terapia médica óptima y observar. Si el paciente mejora clínicamente, se deja quieto y se observa a lo largo del tiempo. Si el paciente tiene una lesión obstructiva que reduce el flujo coronario o persiste sintomático o llega con choque cardiogénico, se podría elegir ponerle una intervención coronaria percutánea con un stent o unos puentes coronarios y pues tratar como un paciente con infarto del miocardio con o sin lesión del T con una lesión de placa. Luego llega el MINOCA, que pues son infartos del miocardio en lesiones no, sin observar lesiones epicárdicas obstructivas, es decir, pacientes que nos cumplen los siguientes criterios: un infarto del miocardio, ¿cierto? Troponina positiva, con o sin cambios electrocardiográficos, ¿cierto? Con dolor torácico, con clínica sugestiva del mismo, pero con una angiografía coronaria o un cateterismo que muestre lesiones epicárdicas que no sean
mayores o iguales al 50%, o sea que no le tenga lesiones intermedias o severas y que además el paciente se le hayan descartado otras condiciones como tromboembolismo pulmonar, como disección de aorta o condiciones que expliquen la elevación de la troponina y el cateterismo normal. Si tenemos estos tres criterios, se hace el diagnóstico de MINOCA o infarto del miocardio en lesiones de las arterias coronarias no obstructivas. Y eso tiene un enfoque. Antes nos decían que, digamos que a estos pacientes les podemos hacer eventualmente una resonancia y mirar de pronto si tiene un tromboembolismo pulmonar y mirar, pero aquí ya no lo organizan mucho más y no semaforizan los pacientes. Entonces el paciente que le hacemos un diagnóstico de infarto del miocardio sin elevación del ST y cumple los criterios para MINOCA, ese paciente lo primero que tenemos que hacer es descartarle causas potencialmente fatales como sepsis, paciente con fiebre, leucocitosis, respuesta inflamatoria, tromboembolismo pulmonar, en el POCUS veríamos dilatación del ventrículo derecho, o dímero positivo, angiotacne positivo, dolor pleurítico. Para eso les recomiendo, y el resto de causas potencialmente fatales de Ominoca, les recomiendo la charla de dolor torácico que está en este mismo canal porque así es como uno va descartando el resto de diagnósticos. Y si excluimos alguna causa potencialmente fatal, ahora sí nos podemos tranquilizar un poco. Y lo primero que tenemos que hacer ante un MINOCA es devolvernos a la sala de hemodinamia y volver a revisar tranquilamente con los expertos en hemodinamia o con cardiología, con nosotros, revisar de nuevo el cateterismo y mirar de pronto si hay alguna luz del vaso o algún vaso amputado que se nos haya pasado en el cateterismo. Eso puede pasar y eso no depende de qué tan bueno o malo sea nuestro hemodinamista, depende de que a veces el vaso está tan amputado que ni siquiera se ve en el cateterismo. Entonces lo primero es devolvernos a revisar el cateterismo y correlacionarlo con la clínica del paciente. Lo segundo es revisar nuevamente el paciente y mirar si lo que se trató fue de un dolor torácico con cambios electrocardiográficos, con endotroponina, o si el paciente realmente lo que tuvo fue una injuria miocárdica, no isquémica, es decir, elevaciones de troponina en un escenario sin dolor torácico, sin cambios electrocardiográficos, por ejemplo, o un paciente que haya tenido un sangrado severo y haya hecho un infarto tipo 2. Así que hay que reevaluar el paciente y el cateterismo. Pero si a pesar de eso no hacemos el diagnóstico, todo paciente con un MINOCA, y aquí está la recomendación, todo paciente con MINOCA debe recibir una resonancia magnética, si no se pudimos hacer el diagnóstico previamente, porque nos va a dar el patrón de realce de tardío de gadolinio. Si es subepicárdico, generalmente es más de miocarditis. Si es subendocárdico, generalmente es más isquémico, pero esto sí hay que dejar el resultado al experto en imágenes cardiovasculares. Si no podemos hacer el diagnóstico allí, generalmente podría haber sido una taquiarritmia, una taquicardiomiopatía o un takotsubo, que generalmente no da un patrón específico de realce tardío gaudilino, lo mismo algunas miocarditis, lo mismo algún otro tipo de cardiomiopatías. Hasta un 25% de los pacientes con MINOCA se quedan sin diagnóstico, pero la resonancia magnética nos hace el diagnóstico entre un 30 a un 87% de los casos. Así que por eso todos los pacientes deben recibir una resonancia magnética cuando no podemos hacer el diagnóstico de alguna otra forma. Finalmente, si no nos fue posible y no de hacer el diagnóstico del MINOCA con resonancia, de nuevo con el cateterismo, reinterrogando al paciente, evaluándolo mejor, deberíamos evaluar la posibilidad de hacerle una imagen intravascular para descartar otras causas raras o pruebas evocadoras de espasmo coronario y descartar un espasmo coronario, aunque esto muchas veces lo pueden hacer en hemodinamia cuando no encuentran una lesión epicárdicamente significativa o alguna lesión epicárdica significativa en el cateterismo inicial. Si ellos tienen la sospecha clínica, lo podrán hacer en el cateterismo inicial o después, dependiendo de la condición clínica. Ya la conclusión, y es que vamos a reunir todo lo que aprendimos. Entonces, en esta guía aprendimos que en la evaluación inicial y en paciente que nos lleva a urgencias con dolor torácico, ya podemos hacer un diagnóstico muy rápido en una hora de infarto del miocardio y definir si lo mandamos a UCI, hospitalización, observación, dependiendo si la curva es plana, negativa o positiva, o si el paciente tiene troponías muy altas o muy bajas en la evaluación inicial. Aprendimos que hay que hacerles BNP, Grace para calcular el riesgo de estos pacientes. Aprendimos también que hay que hacerles score de riesgo a estos pacientes y que habitualmente si el paciente persiste con dolor torácico luego del electrocardiograma en los primeros 10 minutos y mientras esperamos troponina le podemos ir repitiendo el electrocardiograma porque algunos pacientes sin elevación del ET lo presentan, elevan el ET a lo largo de la evolución y que si el paciente tiene, como vimos en las charlas de electrocardiograma que presentamos en las últimas semanas, tiene patrones adicionales, pues hay que buscarlos, como un infradesnivel en B1, B2, hacerlo B7, B9, si tiene un supradesnivel en pared inferior, hacerlo B3, B4, bueno, y pues como vamos viendo a lo largo del tiempo.
Hay que estos pacientes siempre monitorizarlos y eso no se nos puede pasar. Que cuando hacemos diagnóstico de infarto del miocardio hay que siempre dejarles ASA y que hoy en día dejarles prasugrel, ticagrelor o clopidogrel se debería esperar al resultado del cateterismo y ese cateterismo debería ser en las primeras 24 horas o en las primeras 2 horas si el paciente tiene criterios de muy alto riesgo, que ya hablamos de cuáles son. Que el tirofiban ya solo se reserva para la sala de hemodinamia cuando el hemodinamista ve que hay un alto riesgo isquémico, complicación de cateterismo o trombosis dentro del mismo o alta carga trombótica, él le deja tirofiban durante 18 horas, previa carga 25 microgramos por kilo. Que la perina no fraccionada prima sobre la enoxaparina, el fundaparina le da mejor evidencia, pero que si utilizamos enoxaparina no está mal, es razonable y le podemos utilizar indicación 2A. Bivalirudina cayó la recomendaban 1 y ahora es recomendación 2B, ya no es tan buena la recomendación y hay que explicar por qué la dejamos más sobre los otros que tienen mejor recomendación. Siempre hacerle control de presión arterial, de factores de riesgo cardiovascular a estos pacientes. Cuando los llevamos al cateterismo, en esta guía aprendimos que se les debe hacer un cateterismo inmediato a pacientes con muy alto riesgo isquémico que vemos aquí y cateterismo a todos los pacientes con infarto del miocardio sin elevación del LT en menos de 24 horas porque en ese momento elegimos qué segundo antiagregante dejarles además del ASA que iniciamos ya en el ingreso. Y que la revascularización depende de si el paciente llega en choque o no. Cuando llega choqueado de un solo vaso, si llega estable y si no con ningún otro criterio de muy alto riesgo, se revascularizan todos los vasos. Si el paciente tiene lesiones de descendente anteroproximal o de tronco con un cintas mayor a 32 puntos o de 2 o más vasos multivasos, pacientes deberían ir a puentes coronarios. Y que en el momento del alta el paciente debe tener calculado un precise DAPT y tener calculado según el precise DAPT y los factores de riesgo de sangrado si le dejamos la terapia por 12 meses, por 6 meses o pues dependiendo del caso si la modificamos con una junta cardiovascular, controlar muy bien los factores de riesgo cardiovascular. Esto lo incluyen en la guía, pero realmente la mayoría nos envían a las guías para control de lípidos, para hipertensión arterial y para recomendar muy fuertemente cesar el tabaco porque disminuye la mortalidad, el poder lograr dejar de fumar disminuye la mortalidad un 37%, no descartan la posibilidad de cigarrillos electrónicos y pues obviamente mejorar la dieta de nuestros pacientes, dieta mediterránea y lograr un peso con un índice de masa corporal entre 20 y 25 kilogramos por metro cuadrado. Y bueno, ya finaliza esta charla en esta tarde con esa estrella al fondo, pues termina nuestra charla de actualización de infarto con miocardio sin inhalación de LT. Esperamos que les haya servido bastante. Muchas gracias por ver.